Buenos días, profesores, buenos días con todos aquellos que están mirando este video. El día de hoy el video tratará sobre si fue o no beneficiosa la reforma agraria. En 1968 empieza el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Esto debido al escándalo grave de la página 11 en la presidencia de Fernando Belaúnde. El comandante Juan Velasco Alvarado toma el control y se dispone a hacer cambios en el Perú, entre esos la reforma agraria, implementada el 24 de junio de 1969. Este hecho fue sin duda una de las políticas más populares del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y constituyó un acontecimiento importante para la comunidad campesina peruana. Ante este hecho surge la siguiente controversia: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Desde nuestro punto de vista, consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa. A continuación, los siguientes argumentos nos ayudarán a sustentar nuestra postura. A continuación también le doy el paso a mi compañera Angie, que ella va a hacer nos va a explicar cómo no fue beneficiosa en el aspecto político. Aspecto político. En este aspecto, previo a la reforma agraria, estuvo marcado por una profunda desigualdad entre la tenencia de la tierra y el descontento social entre los campesinos y las comunidades rurales, tanto la presión económica como internacional para abordar esta cuestión. La resistencia de los sectores privilegiados y los conflictos políticos complicaron este proceso de implementación y afectó la estabilidad política. Centralización del poder. La concentración de tierras en manos de unos pocos propietarios también implicaba una concentración de poder político en estos sectores. Esto dificulta la implementación de políticas inclusivas y equitativas que beneficiarían a las comunidades campesinas. Esta reforma estuvo controlada principalmente por el gobierno central, lo que limitó la participación y autonomía de las comunidades campesinas en la toma de decisiones sobre la redistribución de las tierras. El debilitamiento de estas organizaciones campesinas, como los sindicatos agrarios, las cooperativas, tenían un papel importante en la representación de los intereses campesinos ante el gobierno y otros actores políticos. Durante esta implementación, muchas de estas organizaciones fueron debilitadas por el Estado, lo que dificultó la representación efectiva de los intereses campesinos y limitó la capacidad de las comunidades a resistir. En la politización del agro, la concentración de estas tierras y el control político de los grandes propietarios también significaba que la agricultura estaba altamente politizada, con intereses económicos y políticos entrelazados. Esto se convirtió en un instrumento político utilizado por diferentes grupos para sus propios intereses, en lugar de ser una medida destinada a promover el desarrollo rural y sostenible y la equidad social. La reforma agraria perjudicó la economía en el país. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, entre 1970 y 1980, la productividad agro se redujo en un 17% en el Perú, mientras que en el resto de países de la región aumentó cerca del 18%. En efecto, la expropiación de alrededor de 11 millones de hectáreas convirtió al 56% de haciendas en empresas cooperativas y o asociativas que fracasaron por la baja producción, debido a la falta de experiencia y recursos tecnológicos entre los nuevos propietarios, así como los problemas de gestión en las cooperativas. Por ejemplo, las haciendas azucareras bajo la gestión de las cooperativas disminuyó en un 30%. Otro ejemplo es la producción de algodón cayó en un 40% después de la reforma agraria. Asimismo, la disminución de producción contribuyó a la inflación, puesto que la oferta de productos agrícolas no podía satisfacer la demanda interna, elevando así los precios de los alimentos básicos. Por ejemplo, la inflación alcanzó un pico de 29.8% en 1974, reflejando la presión sobre los precios provocada por la reducción en la oferta de productos. Además, se incrementó la deuda externa, dado que el gobierno tuvo que endeudarse considerablemente para compensar a los antiguos propietarios de tierras expropiadas, agravando así los problemas económicos. Por ejemplo, en 1968, la deuda externa era de aproximadamente 800 millones de dólares. Sin embargo, en 1975, la deuda aumentó a 3.000
millones de dólares. Otro ejemplo es el endeudamiento con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se utilizó para sostener la política de la reforma agraria. La reforma agraria en el aspecto social fue una tragedia demográfica. En primer lugar, las distribuciones de las tierras perjudicó las condiciones de vida de los campesinos, así como también generó conflictos y tensiones entre algunas zonas rurales, de una manera más específica entre los propietarios y expropietarios de las tierras. Por otro lado, también se vio afectada la producción agrícola, porque los campesinos recibían las tierras, pero no la asistencia necesaria para asistir a los mercados nacionales e internacionales. Es decir, que carecían de los conocimientos necesarios para poder gestionar de manera adecuada las tierras. A causa de ello, se vio afectada la productividad agrícola y aumentó los conflictos entre los campesinos. En último lugar, la distribución de las tierras también provocó el desplazamiento de las comunidades y la fragmentación de propiedades. Es decir, las comunidades que ya compartían entre sí los recursos que tenían. Entonces podemos decir que la reforma agraria en el Perú, por causa de las desigualdades y falta de apoyo de una manera adecuada, resultó más en un conflicto entre las zonas rurales. Bueno, con todo lo dicho, en conclusión, consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa porque al implementar la política de reforma agraria no se obtuvieron resultados que se querían y al contrario, hubo mucha migración por parte de campesinos a Lima en la parte social porque ellos no encontraban un trabajo estable en las partes donde ellos se había implementado la reforma agraria. En la economía tuvimos muchas deudas que hasta el día de hoy se podría decir que seguimos debiendo y en la política hubo mucha burguesía que no ha sido de mucha ayuda y solo ha empeorado el manejo de acciones para con el pueblo. Muchas gracias.